Vamos a orar. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te glorificamos, te exaltamos, Rey del universo, Rey de gloria, Rey de todo poder, te damos gracias. Gracias porque podemos estar hoy reunidos aquí. Gracias porque nos das la vida, nos das la fuerza, la bendición de poder estar, Señor, reunidos otra vez. Gracias porque podemos sentarnos para escuchar tu palabra, podemos sentarnos para estudiarla, para escucharla, y ayúdanos a ponerla por práctica también, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, bendito y poderoso, te lo pedimos en esta hora, que saques pan de tu palabra y alimentes nuestros espíritus. En esta hora te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Te lo pedimos a ti, amado Padre Celestial, por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero, seamos cubiertos, seamos protegidos, seamos resguardados en esta hora, porque la sangre de Cristo tiene poder, y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra de las tinieblas. Y declaramos el poder de la sangre del Cordero, el poder de la sangre de Cristo, el poder de la sangre, el poder de la sangre del Cordero. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Bendito y santo es tu nombre. En el nombre de Jesús. Y decimos, ok, abrimos la escritura ahí en Apocalipsis, libro de Apocalipsis, capítulo 16, verso 7. Vamos a leer, por favor, ahí Apocalipsis, que son los textos o versos o los versículos de apertura. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Apocalipsis, capítulo 16. Verso 7, dice así, léalo conmigo por favor. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son ¿qué? Verdaderos y justos. Repítalo conmigo. Tus juicios, no le escucho. Tus juicios son verdaderos y justos. Nunca el Señor va a obrar de una manera injusta. Siempre cuando Él suelte un decreto, cuando Él suelte una resolución, siempre Él obrará en justicia. ¿Cuántos decimos amén? Vámonos ahí a Salmos 119. 75. Vamos a leerlo. Dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son ¿qué? Mira lo que dice ahí, que tus juicios son justos, y mira lo que dice el salmista, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Sea ahora, verso 76, sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva. ¿Cuántos dicen amén? Que vengan tus misericordias, ¿para qué? Para que viva, porque tu ley o tu palabra es mi delicia. ¿Cuántos decimos amén? Aquí el salmista entendía que había algo que estaba sucediendo, y dice aquí: tú eres justo. ¿Cuántos decimos amén? Hay cosas que suceden de las cuales nosotros debemos de responder por ellas. ¿Cuántos decimos amén?
De esto no se habla mucho, pero escrito está en la palabra de Dios que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. El que siembra para la carne, de la carne va a cosechar destrucción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu va a cosechar ¿qué? Vida. ¿Cuántos dicen amén? Miren, estaba escuchando a alguien que decía, nosotros ya somos justificados, y porque es un concepto, a ver, el ser justos delante de Dios es un concepto que a veces no se entiende. ¿Cuántos dicen amén? Un justo, ¿qué es un justo? Porque dice el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos dicen amén? El significado de un justo o el que camina en justicia a veces no se entiende, y todos decimos, sí, yo soy justificado por Cristo, sí, sí, amén. ¿Cuántos decimos amén? Pero recuerde esto, Cristo es el justo, pero Cristo debe de vivir en mí. Amén. Y debe de vivir en mí, y hace mucho tiempo esto lo escuchamos, Cristo viviendo en mí, controlándolo todo. Amén. Muchos dicen, yo tengo a Cristo, sí pues, pero ¿sí está o no está? Porque Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en ¿quién? Ok, y decimos, yo tengo a Cristo, ¿la verdad lo tenemos? Porque Cristo es el justo, es el santo, y nos hace justos y santos cuando Él vive en nosotros, pero vive para Él tener el control. Y nosotros, yo morir cada día a mi voluntad y sea la voluntad de Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero el problema que tenemos todos es que tenemos una situación ahí, que tenemos algo que se llama la carne o la inclinación hacia el mal, y esa no quiere morir. Y dice la palabra, y si vives conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Morirás. Morirás. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Si vives conforme a la carne, ¿qué? Morirás. Pero si por el Espíritu haces morir los deseos de la carne, vivirás. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. ¿Alguien me está escuchando? Los que viven conforme a la carne, ¿qué? No pueden agradar a Dios. ¿Cuántos decimos sí, amén? Entonces nosotros tenemos una lucha, y escrito está, y en Juan dice, y esto les digo para que no pequen. Miren lo que dice Juan, les digo esto para que ¿qué? Para que no pequen, porque el pecado tiene consecuencias. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo. Pero mira cómo empieza porque muchos decimos, abogados tenemos, sí, pero omitimos lo que dice el texto primero. Dice, esto les digo para que ¿qué? Para que no pequen. Porque el pecado va a traer ¿qué cosa? Consecuencia. Y hay muchos de nosotros que la gracia no la hemos entendido, y hay, gracias a muchos predicadores, la gracia la han hecho barata. ¿Alguien me está escuchando? Para muchos la gracia se ha vuelto una desgracia para ellos. Porque la gracia nos tiene que llevar a entender también el poder del pecado. Que el pecado tiene consecuencias. ¿Sí está conmigo? Y que también hay un precio que se pagó por el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y ese precio lo pagó el Cordero. Pero si nosotros seguimos con una actitud renuente, va a haber consecuencias.
Como dijo el salmista, tus juicios. ¿Qué dijo ahí? Conozco, verso 75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son, ¿qué? Justos. Dígame si David no conoció o no entendió que Dios era justo. ¿Recuerdan cuando él pecó? Que adulteró con la vida, con la mujer de Urías, que era su prójimo. Número 1, adulteró con ella. Número 2, mandó matar, en pocas palabras, a Urías. ¿Alguien está aquí conmigo? Y él pensó que no iba a pasar, ¿qué? Nada, pero el Señor es justo. Aleluya. El Señor lo perdonó, pero el Señor tuvo que soltar una sentencia. ¿Alguien está aquí conmigo? Ok. Todo esto es preámbulo para recordar lo que empezamos a leer la semana pasada. Tratamos estos temas porque ya pasó el Yom Kippur. ¿Cuántos dicen amén? Espero que hayan podido ayunar. Yo sé que es complejo, es difícil. ¿Por qué? Porque lo más óptimo sería que esos días no hiciéramos nada más que ayunar. Amén. Y el apóstol Hugo dice que cuando uno va a ayunar, debería de enfocarse nada más a eso. Amén. Pero como a veces no se puede, pues tratamos de hacer lo mejor posible. Amén. Lo mejor posible. A pesar de todas las adversidades que puedan venir, porque cuando uno trata de ayunar siempre va a haber ¿qué? ¿Alguien no tuvo oposición ayer? A ver. Bienvenidos. Bienvenidos al cuerpo de Cristo. Amén. Es así. Pero entonces, volvemos. Empezamos a ver la semana pasada que Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿sí lo recuerdan? En el libro de Daniel, cuyo nombre Daniel significa Dios es mi juez, capítulo 4, vimos que tuvo un sueño Nabucodonosor y el profeta Daniel, valga la redundancia, le interpreta el sueño que había tenido Nabucodonosor. ¿Y cuántos saben que Dios, una de las formas que Dios habla es a través de los sueños? A ver, ¿quién alguna vez ha tenido un sueño que no ha entendido? A ver. Y dice la palabra, por una o dos formas habla Dios al hombre y el hombre no entiende. Y una de ellas es por medio de sueños. Porque el sueño lo tenemos que anotar. ¿Alguien me está escuchando? Ahorita que tiene usted celular lo debería de grabar. Grabarlo para que no se le olvide e indagar a través de qué es el mensaje. Amén. Entonces Nabucodonosor tiene un sueño y manda llamar a los astrólogos, brujos, hechiceros, adivinos para que le interpreten el sueño y no pudieron. Y el profeta Daniel le interpreta el sueño. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y en el verso 24, quiero que lo lea conmigo. 4:24, le da la interpretación. ¿Cuántos decimos amén? Vamos a leer del 24 al 27. Mire la interpretación. Dice, esta es la interpretación, oh rey. ¿Y la sentencia de qué? ¿La qué? La sentencia. Es un juicio. En el juicio puede haber veredictos favorables. Amén. Diga como favorables o no favorables. Pero siempre sus juicios son justos.
¿Cuántos decimos gloria a Dios? Entonces, dice, la sentencia es esta, que ha venido sobre mi Señor el Rey, verso 25. Mire la sentencia, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será ¿qué cosa? Ayúdeme a leer, con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a quienes, como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, diga como 7 tiempos, hasta que conozcas, escúchalo, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Versos 26 y 27. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Luego que ¿qué? Luego que reconozcas que el cielo gobierna. A ver, ¿alguien puede entender entonces cuál era el problema de Nabucodonosor? Que él tenía tal soberbia que pensaba, ¿qué pensaba él? Que él era el mero papas fritas, que él era la última Coca-Cola en el desierto, que no había nadie como él. Cuidado. Aleluya. Verso 27, por tanto, Rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. Mira, ahí está la clave. Tus pecados redime con ¿qué? El justo es el Mesías. Amén. Y él, su obra, su mérito de él, hermanos, el mérito del Hijo de Dios no lo puede alcanzar nadie. Tus pecados redime con justicia y mira, lo que tienes que hacer, hermano, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entregarle al Señor nuestra carga, nuestro pecado, pero también hacer esto. Dice así, tus iniquidades, dice, haciendo ¿qué? Misericordia para con quienes, para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de ¿qué? De tu tranque. O sea, arrepiéntete y cambia. ¿Cuántos decimos amén? Mire, todo lo que nosotros somos se traduce a cómo nos relacionamos y a cómo vivimos con respecto a nuestro prójimo. Todos los mandamientos, mucha gente dice amar a Dios y en nombre de Dios es capaz de matar. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien está aquí? En el nombre de Dios muchos han matado, muchos han juzgado injustamente, muchos han señalado, muchos han dado de bibliazos de una manera errónea. ¿Alguien está aquí conmigo? En el nombre de Dios. Pero por eso, cuando le preguntan al Señor Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Cuál es? Oye Israel, Shema Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, toda tu alma, mente y fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pero ¿cómo se lleva a cabo ese principal mandamiento? Con el segundo, que es una correlación con el primero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo yo voy a demostrar que amo a Dios? Porque mucha gente, no, yo creo en pero hasta los narcotraficantes, violadores, ladrones, dicen que creen en Dios. Pero ¿cómo vas a decir que crees en Dios si eres capaz de secuestrar, matar, robar, porque el segundo mandamiento es como el primero, o se relaciona con el primero. Amarás a tu prójimo como ¿quién? Como a ti mismo. Entonces aquí le estaba diciendo Daniel a Nabucodonosor,
haz misericordia con los que has oprimido. Nabucodonosor era una persona temperamental, muy temperamental. De hecho, esa locura que le vino, parece que esa locura se fue fraguando porque parecía que el poder lo estaba envenenando. ¿Sí está conmigo? El poder lo estaba volviendo ¿qué? Loco. ¿Sí está conmigo? Una vez mandó a hacer una estatua, ¿sí recuerda? Hizo una estatua de él mismo para que la adoraran. ¿Sí está conmigo? Y el que no la adorase lo iban a echar ¿a dónde? A un horno de fuego. Dígame usted si no es muy exagerado esto. El poder que estaba haciendo con él. El poder que estaba haciendo con él. Porque el poder, cuando te den poder, va a salir el verdadero yo. ¿Alguien me está escuchando? Cuando usted tenga poder de algo, le den poder o autoridad, ya sea en el trabajo, en tu vecindario, en la ciudad, donde te den, ahí va a salir el verdadero. Y muchos dicen, es que cambió. No, no cambió. ¿Cambió? Así era. Pero estaba bien que... Es que mi candidato, porque el que yo voté así no era. ¿Cómo no? Así era. Aleluya. ¿No les gustó? A su nombre. Ok, sigue ahí. Le sueltan una sentencia a Nabucodonosor. ¿Cuántos dicen amén? Pero leímos anteriormente que él había visto, a ver, en el verso 23 dice, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante, dígame un vigilante y santo que descendía ¿de dónde? Del cielo. Y ese vigilante soltó una sentencia. ¿Cuántos dicen amén? Ok, a ver. Se cree, muchos no hablan de esto. ¿Ya puedo borrar? Cuando hablamos de los vigilantes, vamos de lo general a lo particular. ¿Qué hace un vigilante? ¿Tiene que estar qué? Es como una cámara de vigilancia, atenta, ¿verdad que sí? Tiene que cuidar y tiene que estar ¿qué? ¿Cómo podemos ponerlo? Vigilar tiene que ver con ver. ¿Sí está conmigo? Observar. Amén. Entonces, estos seres, no se habla mucho de ellos. Ellos son centinelas. Amén. ¿Sí está conmigo? En el griego les llaman así. Grigori, y son observadores. Amén.
ángeles guardianes. Y muchos dicen, escúchame, la mayoría, el 90% o 99% de la teología dice que estos seres fueron encadenados antes del diluvio. Antes, ¿alguien me escucha? Pero a ver, ok, si fuera así, si fuera así, el 99% de los teólogos dicen esto, que fueron encadenados antes del diluvio. Pero entonces, ¿por qué son mencionados en el libro de Daniel? ¿Y cuál fue primero? ¿El relato del Génesis o Daniel? Primero fue Génesis. Y dicen que ellos fueron encadenados y echados en prisión de oscuridad. Pero escuche, los ángeles que se rebelaron y de los cuales procedieron lo que se llaman gigantes, eso fue antes del diluvio, ¿sí está conmigo? Pero el hecho de que haya habido vigilantes o este tipo de ángeles que se rebelaron a Dios, no quiere decir que no dejen, que hayan dejado de existir. Porque ellos, ahorita vamos a ver que ellos, su función es atestiguar lo que se está haciendo. Y como, escúcheme y entienda esto, ¿cómo funciona esto? Como que si Dios tuviera una red puesta en toda la tierra, donde hay seres que están observando y que están pasándole a Dios, prum, 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 el reporte, mira lo que están haciendo, mira la maldad, mira todo este pecado. ¿Alguien me está escuchando? Ahorita lo vamos a ver. En griego se les dice Grigori y en hebreo se les dice Irim, que significa observadores. ¿Cuál es su trabajo? Hacer un paneo como las cámaras y estar viendo lo que está, atestiguando lo que está pasando. Amén. Y miren, uno de sus trabajos está en Génesis 18, 16 al 22. ¿Recuerdan ustedes cuando se iba a destruir Sodoma y Gomorra? Génesis 18 del 16 al 22. ¿Recuerdan ustedes cuando los ángeles o los seres que llegaron a visitar a Abraham para decirle que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra? Vamos a leer lo que dice ahí. 18 de Génesis del 16 al 22. Dice, y los varones, léalo conmigo, se levantaron de allí y miraron hacia ¿dónde? 18, déjenme buscarlo. 18, 16. Y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos, ¿qué? Acompañándolos. Y Jehová dijo, bendito sea su nombre, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham, ¿qué cosa? Una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino ¿de quién? De Jehová, haciendo ¿qué? Justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado cerca de él. Verso 20, entonces Jehová le dijo, léalo conmigo, léalo conmigo fuerte, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. A ver, ¿el clamor de qué? El clamor contra
Sodoma y Gomorra se ha aumentado, ¿qué? Más. Si nos quedamos ahí con esa versión, pero necesitaríamos ver qué dicen otras versiones. ¿Alguien me escucha? Y otra versión dice, atención, he oído que los habitantes, mire, he oído que los habitantes de Sodoma y Gomorra son muy malvados. Amén. A alguien, como que si alguien le dice, todopoderoso, esos de Sodoma ya se pasaron. Hay un reporte. Y hay un reporte porque hay un reino y hay una administración. ¿Alguien me está escuchando? Y la administración de Dios es perfecta y buena. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Estaba escuchando hace rato, voy a hacer un paréntesis, y la pregunta le hacían a uno, ¿por qué quebró Interjet? ¿Alguien recuerda Interjet? A ver, ¿alguien recuerda Interjet? Pues el hombre, 56% dijeron, esta empresa no debería de haber quebrado. Pero el problema fue que el dueño no administró, no checó cómo estaba su negocio, confió en los que había puesto. ¿Alguien me escucha? Y su administración de él fue mala. Pero no es así en el reino de Dios. Dios tiene todo al día, hermanos. ¿Alguien me está escuchando? No, al Señor se le va a escapar. No, hermano, al Señor no se le escapa nada. El Señor tiene todo, tiene información de todo. Tiene, hermanos, una red mundial. Una red mundial. Así como hay conexiones a internet mundial, todo lo que existe en lo natural es un reflejo de lo que hay en lo espiritual. Hay una conexión mundial donde hay observadores que están pasando, ¿qué? Así está. Aleluya. ¿Quedó claro? No se escapa nadie. No es que si me voy a vivir, no, allá, hermanos, te están viendo. Nos están viendo donde quiera que estemos. Nos están tomando, ¿qué? Nota. Nos están tomando video, foto. ¿Alguien me está escuchando? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Volvemos con Nabucodonosor. Ese Nabucodonosor que soltaron un decreto sobre él. ¿Cuántos dicen amén? Nos vamos ahí, Daniel 4. Nos quedamos en el 27, vamos al 28. ¿Qué pasó? 28. Todo esto, todo lo que le habían mostrado en el sueño. A ver, escucha bien. Dios siempre va a dejar tiempo para que nos volvamos. Él siempre nos da chance, hermanos. Y a veces yo creo que nos da demasiado chance. Dice, todo esto ocurrió a Nabucodonosor. En el momento del sueño, no. Mira lo que dice, verso 29. Léalo conmigo. Léalo conmigo. Al cabo de ¿qué? De 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz ¿de dónde? ¿Una voz de dónde, hermanos? Del cielo. Dice, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido ¿qué? No se me distraigan. El reino ha sido quitado ¿de dónde? De ti. Y de entre los hombres ¿qué? Léalo conmigo. De entre los hombres ¿qué? Te arrojará. Y con las bestias del campo
será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Verso 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de ¿qué? ¿Qué le pasó? ¿Ha visto tristemente cómo andan algunos indigentes, algunos que están trastornados de su mente? Su pelo. ¿Alguien me está escuchando? La arrogancia de Nabucodonosor, Dios le estaba diciendo: hey, tranquilo, aquí el que permitió que te levantes soy yo. Y si yo quiero, te bajo. Aleluya. Cuando creemos que tenemos más poder o que nosotros somos tan poderosos, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, escúchelo bien, el castigo para las personas que creen que tienen el poder para quitarle la vida a alguien más, va a ser un castigo muy duro. ¿Alguien me está escuchando? Porque nadie puede atreverse a quitarle la vida a alguien más. Y cuando el Señor castigó a Caín, le dijo simple y sencillamente: te escupo de la tierra. ¿Alguien me está escuchando? ¿Sabes qué? Eres abominable para esta tierra. No quiero que encuentres paz. ¿Alguien me está escuchando? Cuando las personas creen que por tener un arma, que por tener un puesto, que por tener dinero, muchos creen que porque están en cierta posición, hermano, tenemos que tener cuidado. Que porque tenemos un empleo mejor que nuestros compañeros que estudiaron, o que porque no sé qué, que porque tenemos un título más grande que otros. Cuidado. A su nombre. Porque el Señor es experto en bajar de la nube a cualquiera. ¿Sabe cómo se sentía Pablo cuando Pablo le dieron autorización para que entrara a casas y tomara presos a muchos cristianos? ¿Sabe cómo se sentía Pablo? Pablo se sentía, hermano, con tal poder y facultad que muchos le tenían temor. Y al Señor se le hizo fácil hacerle ¿Lo tumbó de dónde? Lo tumbó del caballo, pero lo tumbó de un ego tan grande. ¿Alguien me está escuchando? Que fue el Señor hasta misericordioso porque lo dejó ciego. Aleluya. Los juicios del Señor son justos. Escúchelo bien, entiéndalo bien, que Dios cuando suelta un juicio no es porque Dios, ay, qué malo, no, hermano, Dios es tan bueno que espera y espera y espera que usted y yo rectifiquemos, que la humanidad cambie. ¿Alguien me está escuchando? Que diga, hoy la estoy regando, el Señor es tan bueno y espera, pero cuando tiene que tomar una decisión, Él como buen padre la toma. Cuando tiene que castigar, lo hace. Amén. Por eso el salmista dijo, entiendo, en pocas palabras, papá, entiendo por qué me castigaste. Te amo.
porque me amas. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¿Verdad que no nos gusta? Pero el padre que ama a su hijo, dice la palabra, lo corrige. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Viene el cumplimiento. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿quiénes son los que dentro de un juicio podemos encontrar las siguientes partes? El juez. Amén. Amén. Número 2, el fiscal o el abogado acusador. ¿Cuántos dicen amén? El defensor o la defensa. ¿Sí está conmigo? ¿Quién más? El tribunal. Los que están en, ¿cómo se les llama? Los que están, no, el jurado. Y siempre en las cortes usted va a ver ahí un representante de la autoridad, de la fuerza. ¿Sí está conmigo? Ya sea ejército, policía, fiscalía. ¿Alguien me escucha? Siempre va a haber alguien que sea el que ejecute. Cuando un reo se le suelta la sentencia, automáticamente vienen por él y a ejecutar. ¿Sí está conmigo? Siempre hay y existen los ejecutores de las sentencias. Amén. Existen, porque sus juicios son justos. Y existen ejecutores que tienen el poder y la facultad para ellos actuar. ¿Sí está conmigo? Y esa persona queda custodiada automáticamente. Diga como custodiada. Y lo llevan a su prisión para su castigo. Escúchelo bien, porque lo que pasa en lo natural pasa en lo espiritual. Cuando se suelta una sentencia, hay alguien que ya está esperando para ejecutar y que no te va a soltar hasta que haya ejecutado. ¿Alguien está aquí conmigo? Los juicios pueden romperse con el arrepentimiento genuino. ¿Cuántos dicen amén? Porque solo la sangre de Cristo puede librarnos de la maldición. Pero como lo dijimos al principio, hay muchos que hemos jugado tan descaradamente con el amor y la gracia y la misericordia de Dios. Aleluya. Y que le jugamos al vivo cuando sabemos que hay cosas que Dios dice, todo esto tiene consecuencia, hijo mío. Aleluya. Esos ejecutores en la Biblia son llamados verdugos. Díganme, verdugos. Y en Ezequiel capítulo 9 verso 1 podemos leer de ellos. Ezequiel capítulo 9 verso 1 dice, libro del profeta Ezequiel, dice así: clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, léalo conmigo, 1, 2, 3, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para... Los verdugos eran los ejecutores de las penas. Si alguien era puesto a la horca, ¿cuál era la arma que utilizaban? La horca. Si a uno la decapitación, ¿agarraban qué? Si alguno era llamado para ser latigueado, ¿qué tenía? Su instrumento. ¿Alguien me está escuchando? Dependiendo la falta, dependiendo la transgresión, dependiendo lo que se haya hecho, tendrá un pago. Y esto debemos de entender que así es, porque igual si uno comete una infracción,
de tránsito hay desde lo más mínimo hasta la pena más grande, que es la cárcel. ¿Sí está conmigo? Aleluya. Dice, los verdugos de la ciudad, digamos de la ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad había sido juzgada. Aleluya. Dice, y aquí, verso 2, y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros, mira lo que dice, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis, ¿por dónde? ¿Por dónde comenzarás? Por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. A ver, sus juicios son justos. Amén. Sus juicios son verdaderos. Pero como hay sentencias favorables, hay sentencias no favorables. Amén. Ese juicio tuvo 2 vertientes. A los que claman y gimen, dice ahí, les vas a poner ¿qué cosa? Esa palabra señal, ¿en dónde? En la frente. Es la palabra, dice, la traducen como una marca. Amén. Es la palabra tau o tap. Amén. La palabra tau, hebrea, y en el hebreo antiguo, que era pictográfico o de imágenes, esta marca, esta letra, esa palabra es en forma de una cruz. Y mira ahí, porque ya está soltando como un mensaje ahí, amén. Dice, a los que lo mismo pasó, recuerdan, en la Pascua. El ángel destructor no entrará donde vea la señal. Amén. La señal del pacto. ¿Cuántos dicen amén? Y ese juicio para los que claman y gimen es un juicio favorable. Dice, vas a marcarlos, vas a sellarlos y a ellos no les va a pasar nada. ¿Cuántos dicen amén?
Pero a los que andaban en iniquidad, la sentencia fue no favorable. Y la paga del pecado es para estos fue asignado un ángel que es escribano. ¿Cuántos dicen amén? Y para ellos fue asignado ¿qué? Cada uno conforme su iniquidad de ellos. Amén. En Yom Kippur, todos somos sellados. Amén. Unos para vida y otros para muerte. Unos para bendición y otros para maldición. Unos para protección y a otros ¿y todo por qué? Porque se nos da a todos la misma oportunidad de volvernos, de buscar. ¿Sí está conmigo? Y recuerde lo que dice la Escritura: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo ayer, cuando estábamos en el ayuno, yo me desconcerté un poco porque dije, yo hubiera querido poder ayunar como yo quería. Pero me tocó ir a trabajar y empezando, la camioneta se nos quedó sin gasolina. Y luego otra cosa, y luego otra cosa, y luego otra cosa. Y dije yo, ¿y mi ayuno? Pero dije, lo único que voy a hacer, si no puedo ayunar como yo quiero, ¿cómo voy a poder vencer? Es que si estas situaciones están pasando, no voy a permitir que esto me desconcentre totalmente. No voy a dejar que esto me robe la fe. ¿Alguien me escucha? Que aunque esté pasando todo esto, sea la gloria a Dios. La gloria a Dios. ¿Alguien me está escuchando? Y el problema es que muchos de nosotros decimos, es que yo tengo a Cristo, pero debemos de dejar que Cristo sea el que gobierne, el que dirija, el que te diga, tranquilo. O no digas eso. Amén. Como les dije al principio, Cristo viviendo en mí, controlándolo todo, como Señor. Aleluya. Pero el problema es que nosotros queremos tomar las decisiones, los rumbos, queremos tomar, no, yo así. Y es el problema, que así tiene muchas consecuencias. Aleluya. Jerusalén decía, tenemos el templo, tenemos a Dios en medio de nosotros. Amén. Jerusalén es el centro de Israel, el centro del mundo. ¿Alguien me escucha? Y el templo es el centro de Jerusalén.
Está en el corazón de Jerusalén. ¿Qué significa? Que ellos podían decir, el Señor está, podían decir, está en nuestro corazón, pero Dios decía, pues, si estoy en su corazón, muéstrenlo. Aleluya. Si vivo en ti, muéstralo. Recuerde, escuche bien, Él va a sellar a los que son de Él. Tarde que temprano va a llegar un momento donde vamos a tener o un sello o otro. O vamos a tener el sello del Cordero o tendremos el otro sello. ¿Alguien me está escuchando? No hay muchas opciones, hay nada más. O hay un sello o hay otro sello. En Yom Kippur recibes el sello de vida del Señor. Y los que queremos andar en la carne, queremos andar ahí, nos dicen, ok, vas para los verdugos. Lo decía el domingo, los verdugos. ¿Qué son los verdugos? Un verdugo es alguien que empieza a custodiarte, alguien que tiene la facultad de decir, vámonos, con fuerza, diga como fuerza. No va a pedir permiso, no va a venir por favor, va a decir, te agarran y te esposan. ¿Alguien me está escuchando? Te atan. Y es más, te empiezan a decir cosas para amedrentarte. ¿Alguien me está escuchando? Una vez a una persona que conocimos, lo inculparon que él había violado a alguien, aunque luego resultó que era mentira, pero cuando llegó la autoridad le dio una chaineada, lo cachetearon y le dijeron, di que fuiste tú. Y lo empezaron a amedrentar. ¿Alguien me está escuchando o no? Porque cuando vienen los verdugos, no cree usted que van a venir. Ellos vienen con fuerza. Ellos vienen con poder. Ellos vienen para causar el peso. Para hacer valer la fuerza. Aleluya. No lo escucho, aleluya. Pero dice la palabra que a los que fueron sellados, a esos no. Qué curioso es que cuando, imagínate, llegas y estás en un lugar y al lado de ti llegan por alguien, pero a ti te dicen con permiso. ¿Sí está conmigo? A ti ni siquiera te van a molestar, le dicen, ¿me da permiso? Porque vengo por ella. Aleluya. La Biblia habla en Apocalipsis también de los que son sellados para protección. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis 9:2. Mira lo que dice. Y abrió. ¿Abrió qué? Díganos los verdugos. No le escucho, los verdugos. Abrió el pozo del abismo y subió humo, díganos, oscuridad y tinieblas del pozo, como humo de un gran ¿qué? Horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo de ¿qué? Del pozo. Y del humo salieron ¿qué cosa? Langostas sobre la tierra. Y se les dio ¿qué cosa? No lo escucho, se les dio ¿qué cosa, hermanos? Poder. Como tienen poderes, ¿quiénes? Los escorpiones de la tierra. El escorpión tiene un poder, tiene un aguijón. ¿Sí está conmigo? No lo escucho. ¿Qué dijo Pablo? Escúchelo bien. Diga conmigo, un aguijón. ¿Qué dijo Pablo? Porque se me ha dado ¿qué? Un aguijón.
Un mensajero ¿de quién? De Satanás, que me abofetea. El cual he rogado, ¿qué? He rogado a Dios que me lo quite, pero el Señor me dice, ¿sabes qué pasa? Que hay veces, que hay cosas que nos han pasado, que Dios las tiene que permitir para mantenernos humildes. ¿Por qué? Porque Pablo dice, para que no, y dice ese texto, para que yo no me crea mucho por la grandeza de las revelaciones. ¿Alguien me escucha? Para que yo no me crea el muy iluminado, el muy santo, el muy rabino consagrado, el muy apóstol, que no dejo que no me toque nadie, y que traigo mis guardaespaldas y guaruras para que no se me acerque nadie, para que no me convierta así. Dios me ha permitido que yo tenga un aguijón, un poder que viene sobre mí y que hace gracias. Y ese me mantiene como. Aleluya. Porque si no lo tuviera, hay algunos, si no tuviéramos ciertas cosas, cierto malestar, cierta dificultad, ¿sabe cómo andaríamos? Bien olvidados de Dios. No estaríamos en la iglesia, dice que estaríamos en casa acostados. Ya pronto lo vamos a dejar que predique, pues. Si no fuera, entonces dice aquí, escúchenlo bien. Esto que les mencioné es un paréntesis, de lo de Pablo, que luego vamos a hablar de los aguijones algún día, que Dios los permite, pero para mantenernos, ¿cómo? Recuerde que a Jacob, ¿qué le pasó a Jacob? ¿Cómo lo dejó a Jacob? Le dijo, ya no vas a ser Jacob sino Israel, pero ¿cómo vas a quedar? ¿Quedó cómo? Quedó con la marca de por vida, que era el príncipe de Dios. Pero para que nunca se te suba que tú eres el príncipe de Dios, vas a quedar así. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios nos conoce. Dios sabe. ¿Ok? Dice que a estos escorpiones se les da poder, diga como poder. No lo escucho, poder. Verso 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a quienes. No lo escucho, ¿a quiénes, hermanos? A los hombres que no tuviesen, ¿qué cosa, hermanos? El sello de Dios, ¿en dónde? ¿A quiénes le van a hacer daño? ¿A quiénes le iban a hacer daño los escorpiones? A los que no estaban, ¿qué? Marcados, sellados. Y mira lo que dice aquí, verso 5. Y les fue dado ese poder, ¿para qué? No que los metasen, sino que, hermanos, ayúdame con esto, ¿para que qué, hermanos? Los atormentasen, ¿cuánto tiempo? Para ver si se arrepentían, pues. Escúchenlo bien, regularmente estos verdugos son atormentadores que son enviados. Diga conmigo, atormentadores.
Y mira lo que dice, y su tormento, no lo escucho, léalo conmigo, y su tormento era como tormento de ¿qué? De escorpión cuando hiere al hombre. ¿Será que no puedes dormir? ¿Por qué no puedes dormir? ¿Será que habrá un atormentador ahí? Es que me estoy volviendo, la desesperación me está... ¿Alguien me está escuchando o no? La Biblia dice que usted cuando se duerma tiene que dormir con pesadillas y temor, ¿verdad que sí? Como dice, en paz me acostaré y así mismo ¿qué? Si usted no está teniendo paz, ¿qué está pasando? ¿Por qué está siendo atormentado? Yo he conocido personas que luego se empiezan a volver y ellos no se dan cuenta, pero lo que está pasando es que se están volviendo crazies. Se les anda volteando y no se dan cuenta. Porque la ansiedad, ¿qué cree que hace? Que empieza una desesperación y de repente que los nervios y los nervios y los nervios y ya quieren salir corriendo. Y dígame si eso viene de Dios. Eso parece más bien un tormento. Porque estos verdugos en la Biblia son llamados también alguaciles. Amén. En Mateo 5, cinco 22 hasta el 24. Perdón, hasta el 26. 22, bueno, desde el 21, ¿qué les parece? ¿Oíste que fue dicho a los antiguos qué cosa? No matarás. Y cualquiera que matare, escúchalo bien, cualquiera que matare será culpable de qué? No lo escucho, ¿será culpable de qué? Aquí van incluidos los que matan con pistola, pero los que matan con palabra. ¿Cuántos dicen sí, amén? Pero yo les digo, cualquiera que se enoje contra quién, contra su hermano, ¿será culpable de qué, hermanos? Ayúdenme, ¿será culpable de qué? De juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, ¿será culpable ante quién? Ante el concilio. Y cualquiera que le diga como fato, quedará expuesto ¿a qué? Al infierno de fuego. A su nombre. ¿Será que el Señor Jesús, que vive en nosotros, debería de decirnos muchas veces, no digas eso? Y me acuerdo hace mucho tiempo, muchos traían una pulserita y decían, ¿qué haría Jesús? No es preguntarse qué haría Jesús. Jesús, el Señor Jesús quiere decirnos qué hacer. Y Él quiere decirnos, guarda silencio. Amén. ¿No lo escucho? Amén. Porque el que cualquiera que se burle, mira, hermanos, yo hace rato estaba pensando, muchas veces cuando uno termina hablando de alguien más, cuando hablamos de alguien más,
muchas veces terminamos burlándonos de ellos, aunque no nos demos cuenta. ¿Sí me está escuchando o no? ¿Sí me explico o no? A veces, aunque nosotros no queramos darnos cuenta, estamos hablando mal de otros. Y dice aquí que cuando nosotros aún le llamamos a alguien tonto, torpe, no sé, dice, ya hay una sentencia. Entonces yo estaba pensando, entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿Sabe qué tenemos que hacer? Quedarnos callados. Y llegué a esta conclusión. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Pues la Biblia lo dice, que lo que sea de necesaria edificación, ¿cuántos dicen amén? Pero hay muchos que hablamos de más. Aleluya. Hay muchos que hablamos de más. Y dice aquí, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de qué, de que tu hermano ¿qué? Tiene qué, algo contra ti. Verso 24. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda ¿qué? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta ¿qué cosa? Tu ofrenda. Verso 25. Ponte de acuerdo con quién, con tu adversario, o sea, con quien ha salido mal. Entre tanto que estás con él, ¿en dónde? En el camino. No sea que el adversario te entregue ¿a quién? Al juez. Y el juez ¿a quién? Al alguacil. Y el alguacil te dice, y seas echado ¿en dónde? En la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues ¿qué cosa? El último cuadrante. Esos verdugos que menciona Mateo y que menciona Ezequiel, aquí en Mateo 5 se les llama alguacil, diga como alguacil. Y dice otras versiones, guardián. Dice otra versión, oficial del tribunal. Dice otra versión, sargento. Y dice otra versión, tirador, funcionario de la ley. ¿Qué pasa cuando llevan a alguien por primera vez a ser encarcelado? ¿Qué bienvenida le dan? Y no la persona que lo va a encarcelar no le está amedrentando, injuriando. ¿Alguien me está escuchando? ¿Por qué? Porque tiene que pagar lo que hizo. Diga como prisión. Y tenemos a muchos cristianos que están dentro de prisión, y aunque Isaías dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. ¿Alguien me está escuchando? Y esto, no sé qué es lo que está pasando, pero no puedo yo entender que cada vez más se eleve la tasa de depresión y aún de suicidios de ministros, pastores, líderes, gente cristiana. Mi pregunta es, ¿no está Cristo dentro de nosotros? ¿O estamos dentro de una prisión? ¿Alguien me está escuchando? Y muchos hablan de avivamiento y de gloria y de esto, y ya cuando ya rato la vuelta, no es que andaba en adulterio, no es que andaba en homosexualismo, y dices tú, ¿qué pasa? A su nombre. Aleluya. Parece más bien que muchos estamos como en prisiones. ¿Y sabe por qué?
Porque muchos no hemos entendido que Cristo debe de vivir en nosotros. Amén. Pero Él tiene que controlarlo todo. Aleluya. Él tiene que decir, esto sí, esto no. Amén. Y no dice la palabra que dentro de nosotros hay una lucha de la carne con el espíritu. ¿Y cuál va a vencer? Pues quien esté más fuerte. ¿Quién va a ganar esas luchas? Quien esté más fuerte. ¿Alguien me está escuchando? El simple ayuno que yo hice ayer, para ayer y hoy, y lo que yo pude discernir de Dios, dije yo, un simple ayuno puede enfocarte de una manera que no estabas enfocado. Puede sensibilizarte, puede agudizarte. ¿Alguien me escucha? Tus sentidos. Aleluya. Para que podamos, hace rato yo venía platicando con una persona y empezamos a hablar él de otra persona, y a mí se me hizo fácil darle un ejemplo de alguien más, y de repente sentí que Dios me dijo, pero ¿por qué estás hablando de esa persona? Y esta es la frase que me ha puesto todo este día. ¿A ti te gustaría que hablaran de ti? Y mucha gente, y este pensamiento se me vino, que mucha gente dice, ay sí, a mí me vale que hablen lo que quieran, pero es porque les gusta hablar de los demás. Pero en realidad a muchos de nosotros no nos gustaría que anduvieran difamándonos o anduvieran avergonzándonos delante de otros. Amén, amén. Pero nosotros sí lo hacemos. Es que es el tema de conversación. Y yo sentí como que Dios me dijo, guarda silencio. Porque todo te es lícito, pero no todo te edifica. Amén. Esos alguaciles tienen una chamba, y su chamba es no dejar hasta que pagues. ¿Cómo se puede romper eso? Con el arrepentimiento genuino, por la sangre del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay muchos, y yo he visto muchos casos, que hay gente que ni viendo la tempestad, hermanos. ¿Alguien me está escuchando? Yo lo he visto, que hay muchos, tristemente, que ni viendo la tempestad, ni así se vuelven a Dios. Porque en Apocalipsis, escuche, lea usted Apocalipsis, lo que leímos ahí del sello. Léalo por favor de tarea. Apocalipsis 9, cuando vengan esos escorpiones y la gente casi desee morir, ni aún así se van a arrepentir, dice. Aleluya. Porque hay personas que ni aún, y a veces decimos, no, fácil, se arrepienten y ya. No. El arrepentimiento debe de ser concedido por el cielo. Amén. Y dice su palabra que es su bondad la que nos guía al arrepentimiento. Aleluya. ¿Por qué le hablo esto? Porque usted y yo tenemos que identificar qué está pasando en nuestras vidas. Y si hay algún alguacil que está ahí, decirle, Padre, por favor, ten misericordia. Yo no quiero estar así. Yo no quiero seguir así. Aleluya. Yo quiero ser libre.
Yo quiero ser libre por la sangre del Cordero. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Alguien fue bendecido hoy? Ok. Terminamos esta enseñanza. Para los que quieran